siempre he dicho que los políticos en tiempos de campaña son como los músicos, ¿verdad? Que están tocando una fiesta, que tienen que tocar la música que el dueño le paga, Claro. ¿verdad? Entonces, que le agrade. Así hacen los políticos cuando están en campaña, ellos tocan la música que la gente quiere oír. Y están en contra de esto, en contra de aquello, en contra de lo otro. Mira, no hay necesidad de reformar fiscal, no hay necesidad de aquello, pero eso es en campaña. Sí. Entonces, cuando llegan a donde está el asunto, entonces se dan cuenta de que, como decimos en el sur, una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo llegar. Y ese refrán el pueblo dominicano lo entiende perfectamente. Así es. Se lo digo en ocasión de la reforma fiscal, que se ha estado hablando de eso hace mucho tiempo, pero que cuando uno se va hacia el pasado se da cuenta de que ese tipo de medidas, los primeros que se oponen a ella son a los que debería afectar esa reforma, que es a los que más tienen, los más poderosos, los que más ganan, los que reciben todas las exoneraciones, todas las exenciones, los que ganan muchísimo dinero. Hay gente que aquí, que hasta la placa se le exoneran. Entonces, entonces la gente humilde, la gente pobre, el que tiene que bajar el lomo a las 5 de la mañana para buscar el peso, sufre los estragos, a menos que no haya. Yo no estoy diciendo que no haya un reordenamiento del gasto público, porque eso tiene que reordenarse aquí. Pero el gobierno tiene muchas fuentes, el Estado, el gobierno. ¿De dónde? No sé. O sea, yo le digo la verdad, tiene que haber un consenso con eso también, porque ha creado como una especie como de rechazo, aunque sea necesaria. Claro, pero doctor, yo creo que el gobierno está en una encrucijada en este momento. Sí, sí. Está en una encrucijada grave, porque es cierto que todos los países, con esto de la pandemia, están viviendo una situación muy difícil. Porque, primero, se frenó el crecimiento que tenía el país, el crecimiento que tenían los diferentes países, porque la economía se paralizó, todo se paralizó, y los países, los gobiernos de diferentes países se dedicaron a tratar de combatir la pandemia y salvar la vida de las personas. Entonces, eso es cierto. Las economías se frenaron, hubo que dedicarse a gastar mucho dinero, y lo sabemos, a endeudarse. Si tomamos como ejemplo República Dominicana, aquí tomamos muchos préstamos en este año y 7 meses de pandemia. Y bueno, está la necesidad de buscar recursos. Eso es cierto. Ahora, ¿es la mejor forma una reforma fiscal? ¿Es la mejor forma incrementar los impuestos a la gente en este momento? Y sobre todo, presionar a mucha gente que lo ha perdido todo y que está tratando de recuperarse. Quizá no sea lo mejor. Y yo creo que el gobierno debe verse en el espejo de Colombia, de Chile y de otros países que intentaron pasar reformas. Y las calles se convirtieron en campamentos de batallas, en centros de batallas. Yo creo que en ese espejo debe verse el gobierno. Además, digo que está en una encrucijada porque a través del tiempo, y lo habíamos advertido, este país ha ido cruzando el límite de la capacidad de endeudamiento. Nosotros tenemos comprometido el 70% del PIB en deuda, el 70% del Producto Interno Bruto. Y estamos pagando, proyectamos pagar para el 2022 un 32% del presupuesto nacional, que será de 1.046.000.000.000, un 32% para pago de deuda y de capital. Entonces, es en una especie de encrucijada en que estamos. Entonces, hay que tratar de tomar la mejor decisión. Le decían los empresarios, doctor, al gobierno, ¿por qué no hablamos de un pacto fiscal en lugar de una reforma fiscal? Déjeme aclararle una cosa. Entonces, aquí se lanzó, doctor, antes de intervenir, se lanzó un globo de ensayo esta semana sobre la reforma fiscal, para que la gente, para ver la reacción de la gente. Yo creo que fue un ensayo lo que se hizo. Y le dio resultado porque la gente mostró qué quiere y qué no quiere en este momento. Entonces, aquí el gobierno tiene que ser muy cuidadoso, saber qué sectores va a grabar, dónde va a recortar, cuáles exenciones va a quitar, qué va a hacer de manera tal que no golpee a la población, porque si no, va a tener problemas en las calles, porque la gente está diciéndole que no resiste más, que la gente lo que está buscando es recursos para sobrevivir. Entonces, encima de esto, tú lo vas a golpear.
Hay que Sí. tener cuidado ahí. Mire, Mucho cuidado. Sí, a mí me gusta cuando yo emito una opinión haber examinado previamente y yo veo que el nivel de compromiso de gasto que tiene este gobierno, sueldos lujosos, aquí hay gente que gana una millonada, hay gente que no trabaja y gana dinero, el gobierno paga muchísimo dinero, hay una serie de cosas, de gastos que no tienen nada que ver con la población. ¿Usted me entiende? Entonces, si el gobierno toma medidas de esa naturaleza, de frenar, es como una casa donde hay unos ingresos de 50,000, pero están gastando 70,000 y entonces siguen cogiendo prestado. Pero lógico, si usted no corta aquí, allá usted no puede ajustar su presupuesto. Entonces, lo que quiero decirle con esto es que si se toman medidas que afecten esos grandes intereses, no es verdad que la gente se va a tirar a la calle a defender esos intereses. No, cóbrale impuesto a los empresarios que están trayendo Y eliminar mercancías sin pagar, No, y eliminar a también- los que están evadiendo, Sí, pero eliminar elimina una serie de exenciones. exenciones innecesarias. Pero eliminar también todas esas Claro, exoneraciones, claro. eliminar esos pagos que no tienen Claro. justificación, eliminar es. todos esos barrilitos, eliminar todos esos sueldos, esos dineros que le dan a los políticos. Señores, que aquí hay un dispendio, ahí hay un dispendio, es como una casa que hay un problema de un sueldo fijo y van todos los días al cine y van a los restaurantes, pero ¿y qué es esto? ¿Por qué hay que gastar 6,000 millones de pesos en una campaña electoral? ¿Eh? Pero El partido que no puede hacer su campaña con 200, 300 millones, que no la haga. Pero Messier, Eh. pero que ahora acaban de Que darle un no la dinero, haga. acaban de darle un dinero y faltan 3 años para la campaña electoral y hay que le acaban de dar un dinero a los partidos. Y eso no es lo único. Aquí hay una cantidad enorme de fuentes de gasto que no tienen ninguna justificación. Que el gobierno va a tener que meterle frente a eso. Claro. Y además, hay que comenzar a apretarse el cinturón. ¿Eh? Y eso que usted está diciendo es parte de apretarse el cinturón. Yo lo estoy diciendo. Grábame los grandes capitales. Ah, sí. Y se ha dicho que no. Tú me vas a grabar a los pobres que están pasando por el nivel profesional, salarial y de vida, están pasando a tener un salario que te permite ganar entre 400 y 600 mil pesos en el año. Ah, tú le vas a meter un 35% de impuestos de la renta. No, eso acaba. Si tú vas a ir golpeando a eso de clase media baja y de clase media que siempre ha sido el jamón del sándwich. Pero eso va a cargar pesado para tener que seguir manteniendo una serie de vagos que no dan un golpe también y que cobran una millonada. Y se te van a prender las calles. Bueno. Este es un país que nos podemos dar el lujo de decir que pasamos 12 años. Sí. No, pasamos. ¿Cuánto gobernó Leonel? 8. 12. No, 12 con fueron 3 periodos. 12 con los 4, 96, 2000. Exacto, sí. Nos pasamos 16 años, 8 de Leonel, 8 de Danilo, sin protestas y sin nada. Y nos hemos pasado casi año y medio, Luis Abinader, sin protestas y sin nada. Cierto. Porque había una clase media en desarrollo, pero ha sido golpeada, pero si tú la golpeas en este momento, en el momento más difícil de su vida, esa clase media te puede prender las calles. De repente, las calles del país se te convierten en zonas de combate. Yo espero que eso no suceda. Se te convierten en zonas de combate. Por eso que yo digo que el gobierno está en una encrucijada y Luis Abinader y sus funcionarios tienen que sentarse a analizar lo más conveniente para el país en este momento. Claro. Hemos visto que muchos países han tenido que retroceder con esas reformas fiscales, porque es verdad que se necesita, pero quizá haya que recortar en otros lados y no comenzar a grabar a gente que está tratando de recuperarse. No es que tiene dónde quitarle, es tratando de recuperarse. Claro. Oiga eso, doctor. Cierto. Entonces, vamos a ser cuidadosos. Ahora, yo creo que debe haber también una reorientación del gasto público desde el punto de vista del gasto corriente. Claro. Porque aquí el gasto de capital es importante. Yo creo que sí, que está bien. Si no me puede construir 20 carreteras en Pues este momento, 10. no me la construya, doctor. No la construya, Constrúyeme déjalo para 5, después. Eso construyeme le la da más ese- importante. Claro que sí. Entonces, esperemos la recuperación. Claro, Entonces, no prepare un presupuesto de 1 billón, claro. porque ese presupuesto de 1.046.000 millones tiene un 3% de déficit. Sí, Hay que sí. buscar casi 300 millones de 300.000, pesos en préstamos Claro. y ya estamos en 70% del PIB comprometido. Ahora, eso no sale, déjame una cosa, hay que ser justo. Bueno. Eso no fue este gobierno. No, que provocó. no estamos diciendo que sea Eso este viene gobierno, porque este acumulándose. gobierno tiene 1 año y medio, no es de este gobierno. Lo que le estamos advirtiendo a Abinader es que estamos en una situación crítica Exacto. de encrucijada, eso viene arrastrándose. Claro. Ahora, llegamos a un punto en que ahora es que está gobernando Abinader, ahora es que le toca tomar las medidas. Cierto. Bueno, tú no endeudaste el país,
tú eres responsable de esa cantidad de deuda que tenemos, pero te toca resolver. Pero eso también tiene una implicación política, porque entonces los opositores del gobierno aprovechan, tienen ahí material más que suficiente para hacerle la vida imposible también. Eso tiene que verlo. Sí. Tiene que verlo con mucho cuidado para que no quede en medio de un enfrentamiento donde por cualquier lado que te mueva, la bala te puede matar. Vamos a la pausa. Sí,